¿Qué tienen en común una moto deportiva, un piano de cola y un motor de Fórmula 1? La respuesta es Yamaha. Muy pocas marcas en el mundo pueden decir que fabrican instrumentos musicales, motocicletas, motores marinos, sistemas de audio profesional y tecnología industrial, y que además lo hacen con un nivel de calidad reconocido en todos esos campos. Hoy vamos a ver cómo una empresa que empezó afinando instrumentos musicales acabó diseñando motores de alto rendimiento, compitiendo en los mayores campeonatos del mundo y construyendo uno de los grupos industriales más longevos y versátiles del planeta. Esto no va solo de motos ni de música, va de ingeniería, de diversificación y de una cultura obsesionada con la precisión. Bienvenidos a Toque de Ingenio, hoy el éxito de Yamaha. Para entender la historia de Yamaha hay que situarse en el Japón de finales del siglo XIX, un país que llevaba siglos relativamente aislado y que, tras la restauración Meiji, decide abrirse al mundo y competir con Occidente en industria, tecnología y calidad. Japón no tenía grandes recursos naturales ni ventajas evidentes frente a Europa o Estados Unidos. Su apuesta fue otra: fabricar mejor, con más precisión, con más disciplina y con más atención al detalle. De ahí nace una cultura industrial basada en la mejora continua, el respeto profundo por la técnica y el orgullo por el trabajo bien hecho. No se trata de producir más, sino de producir mejor. Este contexto es clave para entender Yamaha, porque su ADN no nace del marketing ni del volumen, sino de la obsesión por la calidad técnica y la fiabilidad. Y eso explica por qué, con el paso del tiempo, ha sido capaz de moverse con naturalidad entre mundos tan distintos como la música o los motores. Para entender bien la historia de esta empresa es necesario conocer a su fundador, así que vamos a hablar de Torakusu Yamaha, quien nace en 1851 en Japón. No era un músico profesional ni era compositor, era un artesano técnico especializado en relojería y en la reparación de mecanismos de precisión. Su talento no estaba en interpretar música, sino en entender cómo funcionaban las máquinas por dentro. A los 36 años recibe un encargo muy particular. Una escuela local le pide que repare un órgano occidental importado de Europa. Nadie en la zona sabía cómo funcionaba aquel instrumento. Por lo tanto, Yamaha hace lo único que sabe hacer: lo desmonta pieza por pieza para comprender su mecanismo interno. Entiende cómo se genera el sonido y cómo interactúan sus componentes. Pero en lugar de limitarse a arreglarlo, toma una decisión mucho más ambiciosa. Decide construir uno propio desde cero. Aquel primer órgano artesanal no fue solo su primer instrumento, fue el nacimiento de su empresa. En 1897 funda Nippon Gaki, la compañía que con el tiempo se convertiría en Yamaha Corporation. Desde el primer día hay una idea muy clara: no copiar sin entender, analizar, desmontar y mejorar. Una mentalidad profundamente ingenieril que décadas más tarde se aplicará no solo a instrumentos musicales, sino también a motores, robótica y sistemas electrónicos. Durante las décadas siguientes, la compañía se dedica casi en exclusiva a la fabricación de pianos, órganos y otros instrumentos musicales. Poco a poco, Yamaha se gana una reputación internacional basada en precisión mecánica, fiabilidad y calidad sonora. Su nombre empieza a asociarse con excelencia técnica mucho antes de que nadie la relacione con motores o con competición. Pero lo más sorprendente de esta historia todavía no ha ocurrido, porque Yamaha estaba a punto de dar un giro que nadie habría imaginado. Después de décadas fabricando instrumentos musicales, Yamaha dominaba algo muy concreto: la precisión mecánica. Sabían trabajar la madera, el metal, las vibraciones y la resonancia como pocas empresas en el mundo. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. Yamaha adaptó su producción para apoyar el esfuerzo bélico japonés, utilizando su experiencia en el trabajo de la madera y el metal para fabricar hélices de madera y componentes metálicos para aviones de combate.
Al finalizar la guerra, Japón queda devastado y muchas empresas industriales se enfrentan a una realidad complicada. Fábricas, trabajadores y conocimiento técnico, pero mercados inestables y una economía que había que reconstruir desde cero. En ese contexto, Yamaha empieza a plantearse una pregunta clave: ¿dónde más puede aplicar todo lo que sabe hacer? Y la respuesta no llega desde la música, sino desde la necesidad más básica del país en aquel momento, que era desplazarse. Japón necesitaba transporte sencillo, fiable y accesible. Y Yamaha ve ahí una oportunidad clara para aplicar su dominio de la mecánica de precisión a un sector completamente distinto. En 1955 se crea oficialmente Yamaha Motor, una empresa independiente dentro del grupo, y nace su primera moto, la Ya-1, conocida como la libélula roja. La Ya-1 no surge de la nada. Como era habitual en la industria japonesa de la época, Yamaha estudia a fondo las motocicletas europeas de referencia, analiza sus motores y aprende de ellas. Pero no se limita solo a copiar, aplica su propio estándar de fabricación, mejora de acabados y fiabilidad y control de calidad. La filosofía es exactamente la misma que había aplicado su fundador décadas antes con aquel órgano occidental: entender primero, construir después. Muy pronto, Ya-1 empieza a destacar en competiciones locales japonesas, no solo como producto comercial, sino como una máquina fiable y bien construida. Ese éxito temprano envía un mensaje al mercado: Yamaha no ha entrado en el mundo de las motos para hacer algo provisional. Ese momento marca un punto de no retorno. Yamaha deja de ser únicamente una empresa de instrumentos musicales y pasa a convertirse en un grupo industrial con dos almas muy distintas. Desde muy pronto, Yamaha Motor entiende algo clave: la competición no es solo escaparate, es un entorno de prueba extremo. Ya en los años 50, sus primeras motocicletas compiten en eventos locales japoneses, y el éxito de la Ya-1 en carreras tempranas refuerza una idea que marcará a la propia marca para siempre: correr sirve para aprender. A partir de ahí, Yamaha se implica de forma continuada en múltiples disciplinas del motorsport: velocidad, motocross, resistencia, rally y especialmente el Campeonato del Mundo de Motociclismo. MotoGP se convierte en uno de sus grandes laboratorios técnicos. Con pilotos como Valentino Rossi o Jorge Lorenzo, Yamaha acumula títulos y experiencia en el desarrollo de motores, chasis y electrónica bajo condiciones extremas. Cada carrera aporta datos, fallos y aprendizajes que luego se trasladan a las motos de calle. En Fórmula 1, Yamaha también participa como proveedor de motores a finales de los años 80 y principios de los 90. No logra grandes resultados deportivos, pero esa etapa refuerza su conocimiento en ingeniería de alto rendimiento y límites mecánicos, aunque nunca se llega a convertir en su foco estratégico principal. El resultado de todo esto es claro: Yamaha no diseña motos pensando solo en venderlas, las diseña para sobrevivir primero a la competición y después al uso real. Y eso se nota en la fiabilidad y carácter de sus productos. Con el paso del tiempo, Yamaha deja de ser percibida como una marca asociada a un solo producto y se convierte en algo mucho más amplio: un grupo tecnológico con presencia en industrias muy distintas, pero conectadas por un mismo núcleo de conocimiento. Por un lado, Yamaha Corporation se consolida como líder mundial en instrumentos musicales, audio profesional y tecnología sonora. Pianos, sintetizadores, equipos de estudio y sistemas de sonido que definen estándares en música, educación y producción audiovisual. Por el otro, Yamaha Motor Company desarrolla un universo completamente distinto, pero igual de exigente: motocicletas, motores marinos, motos de agua y soluciones de movilidad de alto rendimiento. Productos diseñados para durar, para rendir al límite y para funcionar en condiciones extremas. Pero la historia no acaba aquí.
Yamaha también se convierte en proveedor tecnológico para terceros. A lo largo de las décadas ha participado en el diseño y desarrollo de motores y componentes para grandes fabricantes de automoción como Toyota, Lexus o Volvo. En muchos casos Yamaha no pone el logo, pero sí el conocimiento en ingeniería, materiales y rendimiento. Esto convierte al grupo Yamaha en algo poco común, una organización transversal capaz de sostener su negocio desde múltiples industrias. Si bajo la demanda musical el motor empuja. Si el mercado de la moto se contrae, el audio profesional o los sistemas industriales equilibran la balanza. No se trata de vender productos aislados, se trata de dominar tecnologías núcleo, vibración, mecánica, electrónica y control, y aplicarlas en contextos muy distintos. Y esa es la clave. Yamaha no compite producto contra producto, compite con conocimiento industrial acumulado durante más de un siglo, empaquetado en formas diferentes según lo que el mercado necesita en cada momento. Una de las claves invisibles de Yamaha es su cultura interna. La empresa combina dos ideas que parecen opuestas, pero que en Japón encajan de forma natural: la tradición artesanal y la mejora continua industrial. No se trata solo de fabricar más, sino de fabricar mejor una y otra vez. Un piano Yamaha se construye con un nivel de precisión altísimo. Una moto Yamaha pasa por controles de calidad extremadamente estrictos. En ambos casos hay procesos automatizados, pero también revisión humana de los puntos críticos. La calidad no solo se delega a una máquina. Además, Yamaha invierte de forma constante en la formación de su gente. Más allá de la educación musical impulsada por la Yamaha Music Foundation, la compañía desarrolla proyectos internos de capacitación técnica y profesional donde se refuerzan conocimientos en acústica, materiales, electrónica y mecánica. Esa base común facilita que distintas áreas compartan lenguaje técnico y mentalidad, aunque trabajen en productos muy distintos. Todo esto crea algo poco habitual en la industria actual: una empresa que piensa en décadas, no piensa en trimestres. Mientras otras marcas persiguen modas, Yamaha persigue durabilidad, fiabilidad y coherencia a largo plazo. Para entender de verdad la dimensión de Yamaha hay que aclarar algo importante. Yamaha Corporation y Yamaha Motor Company son hoy empresas distintas, con cuentas separadas, aunque comparten origen y ADN tecnológico. Por un lado, Yamaha Corporation, centrada en instrumentos musicales, audio profesional y soluciones digitales, cuenta con alrededor de 19.000 empleados en todo el mundo y genera unos ingresos anuales en torno a los 3.000 millones de dólares. Es el líder mundial de instrumentos musicales, especialmente pianos, teclados y equipos de sonido profesional. Por otro lado, Yamaha Motor Company, nacida a partir de la división de motocicletas, es un gigante industrial y emplea a más de 53.000 personas, facturando en torno a los 20.000 millones de dólares al año, fabricando motocicletas, motores marinos, vehículos recreativos, robots industriales y sistemas de movilidad avanzada. Opera en más de 180 países y es uno de los mayores fabricantes de motos de nuestro planeta. Pero más allá de los números, lo realmente impresionante es la estabilidad. Desde su origen en 1887, Yamaha lleva más de 135 años activa, sobreviviendo a guerras mundiales, crisis económicas, cambios tecnológicos radicales y transformaciones del mercado. Y eso no es casualidad, es el resultado de una estrategia industrial pensada a largo plazo y basada en combinar tecnologías clave y adaptarlas a distintos mundos sin perder identidad. Vale. Llegados aquí, lo importante no es qué hizo Yamaha, lo importante es qué te puedes llevar tú si eres un emprendedor, un empresario o un ingeniero dedicado al desarrollo de producto. Porque Yamaha no es solo una marca de motos o de pianos, Yamaha es un ejemplo brutal de una idea clave, que es no competir solo con un producto, sino competir con una capacidad.
Te lo intento explicar. Yamaha no se define por lo que vende, se define por lo que domina. Precisión, control, vibración, materiales, procesos y una obsesión por la calidad. Y eso te lo intento traducir a tu mundo, a tu empresa, a tu taller o a tu startup. Una primera lección sería: deja de preguntarte qué producto hago y pregúntate en qué somos realmente buenos. En una frase, ¿qué habilidad técnica, qué know-how, qué proceso, qué forma de trabajar es tu núcleo, tu core? Porque si tu núcleo es fuerte, puedes construir productos distintos sin empezar desde cero cada vez. La segunda lección sería que la diversificación buena no es abrir melones. La diversificación buena es reutilizar capacidades. O sea, no es me meto en otro sector porque está de moda, es entro en otro sector porque mi tecnología encaja. Y aquí va una prueba rapidísima. Si tú mañana te planteas una nueva línea, pregúntate: ¿comparte procesos? ¿Comparte proveedores? ¿Comparte tecnología? ¿Comparte canal o comparte clientes? Si respondes no, eso no es diversificación, eso es dispersión. La tercera lección sería que Yamaha usó la competición como un laboratorio. Y es evidente que tú no vas a necesitar a MotoGP para hacer esto. Tú necesitas una cosa, necesitas un laboratorio de estrés. Un sistema para reventar tu producto antes de que lo reviente el mercado. Test de uso intensivo, test de montaje, test de mantenimiento, test de usuario real sin que tú le expliques nada. Porque lo que falla en pruebas te ahorra dinero, reputación y dolores de cabeza después. La cuarta lección sería: la calidad no es un eslogan, la calidad es un sistema de decisiones. Se decide cuando eliges las tolerancias, se decide cuando eliges los materiales, las uniones, cómo vas a hacer el montaje y sobre todo cuando decides qué aceptas como esto ya vale. Y aquí viene la pregunta incómoda, pero buenísima. ¿Qué parte de tu producto has simplificado o abaratado porque no se ve, pero si falla te puede hundir la reputación? Ahí es donde se ganan los mercados, no en lo que luce, en lo que aguanta. La quinta lección sería: copiar no es pecado. Sí, lo que haces es copiar para entender, no para clonar. Para comprender por qué el referente está hecho así. Y eso es oro para emprendedores. Coger un producto top, desmontarlo física o mentalmente y sacar algunas decisiones: materiales, arquitectura, uniones, UX, UI, packaging, montaje, costes. Y luego pregúntate: si yo tuviera que hacerlo más barato, ¿qué cambiaría? Si lo quisiera más duradero, ¿qué reforzaría? Si lo quisiera más fácil de fabricar, ¿qué simplificaría? Eso es innovación práctica. Y ahora sí, el cierre del vídeo. Si tuviera que resumir todo este episodio en una frase, sería aproximadamente: no busques la idea perfecta, construye una capacidad tan buena que te permita crear productos distintos sin reinventarte cada vez. Y te voy a dejar una pregunta de las que duelen un poco, pero que al final ayudan. ¿Tu empresa está vendiendo un producto o está construyendo un conocimiento reutilizable que se puede escalar? Porque cuando tienes lo segundo, lo primero va a llegar solo. Y si te ha gustado este análisis y quieres más historias donde la ingeniería y el negocio se cruzan, ya sabes, suscríbete a Toque de Ingenio.